Hola chicos, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver cómo aproximamos números reales, ¿vale? Entonces, a ver, en primer lugar, la aproximación de números reales, como veis, consiste en encontrar un número que con las cifras eliminadas esté próximo al número inicial que nos dan, ¿de acuerdo? Es decir, cuando aproximamos un número, hay números que tienen infinitas cifras decimales. Lo que se trata es de acortar ese número y que con las cifras decimales que nosotros cojamos se aproxime, ¿vale?, lo máximo posible al número inicial dado. Entonces, ¿cómo podemos aproximarlo? Podemos aproximarlo por defecto o por exceso. Por defecto, ¿en qué consiste? Pues consiste en que donde cortemos el número se aproxime lo máximo posible por debajo al número que nos dan, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos en un ejemplo. Y por exceso, lo mismo, pero en lugar de por debajo, por encima, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo mediante un ejemplito. Vamos a ver. Aproximación por defecto. Por ejemplo, tenemos el número 1,3456, ¿vale? Y vamos a aproximarlo, aproximar a las centésimas. ¿Cómo se hace? Pues bien, para empezar, si lo queremos aproximar a las centésimas, tenemos que cortar por el segundo decimal, ¿vale? Bien. Y bien, por defecto, simplemente lo que tenemos que hacer es poner el numerito y dejarlo tal cual, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cortamos por el decimal que queramos o que nos pidan y lo dejamos tal cual, ¿de acuerdo? Bien, en cambio, si lo aproximamos por exceso, ¿vale?, a las centésimas, tenemos que sumar 1 a esa cifra, ¿de acuerdo? Es decir, nos quedaría 1,35, ¿de acuerdo? Es decir, al 4 le tengo que sumar 1,35, y así sería aproximado a las centésimas por exceso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa cuando damos una aproximación? Cuando aproximamos un numerito, pues que el número, es decir, o sea, nosotros no estamos trabajando con el número original, sino estamos trabajando con un número aproximado, por tanto siempre va a existir un error, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener, por muy mínimo que sea, pero vamos a trabajar con un error, no es el número inicial, sino es una aproximación de ese número. Por tanto, ¿cómo calculamos ese error? Aunque sea muy pequeño, ¿vale? Cuando aproximamos un número podemos calcular con el error que estamos trabajando. Entonces, en el primer caso, si queremos calcular el error por defecto, ¿vale?, cogemos el numerito inicial, 1,3456, y se lo restamos a su aproximación, ¿vale? Esta resta en valor absoluto nos da 0,056. Perdón, 0056, ¿vale? El error ya veis que es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Y si queremos calcular el error por exceso, pues tenemos que hacer lo mismo. Al numerito inicial le restamos la aproximación, ¿de acuerdo? Y esto nos da 0,0044, ¿vale? Entonces, como veis, con el error que trabajamos es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué forma podemos también, que es la más típica que vais a utilizar, cómo podemos aproximar también un número real? Pues esta forma es muy conocida, es a través del redondeo, ¿vale? El redondeo nos dice lo siguiente. El redondeo nos dice, bueno, aparte de ser el mejor método para aproximar un número, ¿vale?, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de este numerito, ¿vale?, queremos aproximarlo a las centésimas. Entonces, ¿en qué nos fijamos? Pues nos fijamos en la cifra siguiente a la cifra de las centésimas. Es decir, si la cifra siguiente al numerito que queremos a la cifra que queremos aproximar, ¿vale? Es decir, nos fijamos en el número siguiente. Si la cifra siguiente es 5 o más de 5, ¿vale?, aumentamos una unidad
al 4, ¿vale? En este caso. Y si la cifra siguiente es menor o igual a 4, lo dejamos como está, ¿vale? En este caso, como la cifra siguiente al 4 es un 5, le sumaríamos una unidad, por tanto nos quedaría por redondeo 1,35, ¿vale? Y esa sería la aproximación de este número a las centésimas por redondeo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.